Hay una frase que muchas personas repiten hoy casi como una confesión silenciosa. No sé qué me pasa, pero no puedo pensar con claridad. Y casi siempre se interpreta mal. Se cree que es falta de rumbo, de motivación, de propósito. Se le pone nombre de crisis personal, de indecisión, de debilidad emocional. Pero la mayoría de las veces no es confusión, es saturación. Vivimos en una época donde la mente rara vez descansa. Información constante, opiniones contradictorias, exigencias laborales, vínculos que demandan presencia emocional permanente, comparaciones invisibles, estímulos que no se apagan nunca. No hay silencio real, no hay pausa mental sostenida. Byung-Chul Han lo describe con claridad. No vivimos bajo un régimen de prohibición, sino de exceso. Exceso de estímulos, exceso de positividad, exceso de exigencia interna. No es que alguien te esté oprimiendo desde afuera todo el tiempo, es que aprendiste a exigirte sin descanso desde dentro. Cuando la mente está saturada, aparecen síntomas que se confunden con problemas personales, dificultad para decidir, sensación constante de cansancio, incluso sin hacer mucho, irritabilidad sin causa clara, falta de disfrute, sensación de estar desconectado de lo que antes importaba. Nada de eso indica que estés roto, indica que estás sobrecargado. Hannah Arendt advertía que una sociedad que no deja espacio para el pensamiento termina empujando a las personas a una especie de automatismo, hacer, responder, producir, sin detenerse a comprender. Y una mente que no puede comprender lo que vive, se agota. La saturación emocional no se siente como un colapso espectacular, se siente como una niebla, como estar siempre un poco cansado, como vivir reaccionando en lugar de eligiendo. Y aquí aparece el error más común: intentar arreglarse agregando más cosas, más consejos, más videos, más motivación, más técnicas, más productividad emocional. Pero no se sale de la saturación sumando, se sale ordenando y quitando. Este video no es para decirte que pienses positivo, ni que todo está en tu cabeza. Es para ayudarte a entender qué te está pasando, por qué no es solo individual, y cómo recuperar claridad sin autoexigencia disfrazada de crecimiento personal. Si alguna vez sentiste que estás cansado sin saber por qué, que tu mente no se apaga o que la vida se volvió ruidosa por dentro, no estás confundido, estás saturado. Hay un tipo de cansancio que no se va durmiendo, no se arregla con vacaciones, no mejora apagando el celular un rato. Es ese agotamiento extraño en el que estás bien, pero todo pesa. Nada es grave, pero todo incomoda. Nada explota, pero por dentro algo está siempre tenso. Te levantas y ya estás cansado. Avanzas el día respondiendo mensajes, correos, expectativas, conversaciones pendientes. Incluso cuando descansas, la mente sigue funcionando, repasando, anticipando, evaluando. No es ansiedad intensa, no es tristeza profunda, es una especie de ruido constante. Y entonces aparece la pregunta equivocada: ¿qué me pasa a mí? Como si el problema fuera interno, como si hubiera algo mal en tu carácter, en tu voluntad, en tu forma de ser. Pero miremos la escena completa. Vivimos expuestos a más estímulos emocionales y cognitivos de los que el cerebro humano fue diseñado para procesar. Opiniones ajenas todo el día, comparaciones invisibles, noticias que apelan al miedo, relaciones que exigen disponibilidad permanente, la idea constante de que deberías estar haciendo algo más, siendo algo mejor, avanzando más rápido. La mente no descansa porque no se le permite descansar. Daniel Goleman explica que la atención es un recurso limitado. Cada interrupción, cada estímulo, cada microdecisión consume energía mental. Y cuando esa energía se agota, no colapsamos de inmediato. Empezamos a funcionar en automático. Eso es lo que muchos llaman estar confundido. Pero no es confusión. Es saturación de decisiones, de emociones no procesadas, de exigencias internas acumuladas. La saturación no grita, susurra, te vuelve irritable sin razón clara. Te quita entusiasmo por cosas que antes te importaban. Te hace dudar incluso de decisiones simples. Byung-Chul Han lo resume con una idea incómoda. Hoy no estamos explotados por otros, sino autoexplotados. Nos exigimos rendir, entender, sanar, mejorar, adaptarnos, todo al mismo tiempo. Y cuando no podemos con todo eso, pensamos que fallamos. Pero, ¿y si el problema no es tu capacidad, sino el exceso de carga? ¿Y si no necesitas respuestas nuevas, sino menos ruido? ¿Y si no estás perdido, sino sobreestimulado? Este video no va a darte fórmulas rápidas. Va a ayudarte a mirar con honestidad qué le está pasando a tu mente en este contexto. Porque antes de preguntarte qué decisión tomar,
Tal vez necesitas preguntarte algo más básico. ¿Desde qué nivel de cansancio estás pensando tu vida? Para entender por qué la saturación emocional se volvió casi una condición normal, hay que dejar de mirarla como un problema individual y empezar a verla como un fenómeno estructural. No es solo que tengas muchas cosas en la cabeza, es que el mundo actual está diseñado para ocuparla por completo. Byung-Chul Han describe nuestra época como la sociedad del rendimiento. Ya no vivimos bajo una lógica de obediencia externa, sino bajo una presión interna constante. Puedo más, debo más, tengo que mejorar. La exigencia no viene de un jefe visible, sino de una voz interior que nunca se apaga. Ese cambio es clave, porque cuando el enemigo no está afuera, sino dentro, no hay descanso posible. La mente moderna no solo trabaja, se vigila a sí misma. Evalúa si está siendo productiva, si está sanando lo suficiente, si está aprovechando el tiempo, si está a la altura de lo que ve en otros. Incluso el descanso se vuelve un proyecto más que hay que optimizar. Hannah Arendt advertía que el pensamiento necesita espacios de detención, de inutilidad aparente. Pensar no es producir, comprender no es rendir. Pero una sociedad que glorifica la acción constante termina sospechando del silencio. Cuando no hay pausa, el pensamiento se vuelve superficial, no porque seas menos capaz, sino porque no hay tiempo interno para profundizar. A esto se suma otro fenómeno central, la fragmentación de la atención. Daniel Goleman explica que cada vez que cambiamos de foco, una notificación, una noticia, una comparación, el cerebro paga un costo energético. Ese costo no se siente de inmediato, se acumula. El resultado no es un colapso dramático, sino una fatiga difusa. La mente sigue funcionando, pero pierde profundidad. Se vuelve reactiva, no reflexiva. Y aquí aparece un punto que rara vez se menciona. La saturación no es solo cognitiva, es emocional. Bessel van der Kolk ha mostrado cómo las experiencias emocionales no procesadas no desaparecen. Quedan registradas en el cuerpo, en el sistema nervioso, en patrones automáticos de respuesta. Cuando vivimos acumulando estímulos sin tiempo para sentirlos ni integrarlos, el cuerpo entra en un estado de alerta crónica. No porque haya un peligro real constante, sino porque nunca se cerraron los ciclos emocionales. Responder mensajes, adaptarse a vínculos exigentes, sostener conflictos no resueltos, absorber información cargada de miedo o urgencia. Todo eso deja huella. Pero como no hay tiempo para procesarla, se normaliza la tensión. La saturación entonces no es debilidad, es un sistema nervioso sobrecargado intentando funcionar como si nada pasara. Y lo más perverso del proceso es esto: cuanto más saturado estás, menos claridad tienes. Y cuanto menos claridad, más te exiges. El círculo se cierra solo. Por eso no basta con organizarse mejor o pensar positivo. El problema no es falta de herramientas, sino un exceso de estímulos sin integración. Entender esto no resuelve todo de inmediato, pero cambia algo fundamental. Deja de culparte, porque cuando ves la estructura completa, comprendes que tu cansancio no es una falla personal, es una respuesta lógica a un entorno que no deja espacio para ser humano sin rendir. Y desde ahí, recién se puede empezar a pensar qué hacer. La saturación emocional rara vez se presenta como un gran colapso. No suele llegar en forma de crisis evidente, llega disfrazada de hábitos normales, de reacciones pequeñas, de cambios sutiles que se van volviendo parte del día a día. Empieza, por ejemplo, con una sensación extraña. Todo demanda energía. Responder un mensaje cuesta. Tomar una decisión simple se vuelve pesado. Elegir qué hacer con el tiempo libre genera más cansancio que alivio. No porque seas flojo, porque estás agotado por dentro. Muchas personas saturadas funcionan correctamente hacia afuera. Cumplen, trabajan, sostienen vínculos, pero por dentro viven en un estado de tensión permanente, como si nunca terminaran de llegar a ningún lado. Uno de los primeros signos es la irritabilidad sin causa clara. Pequeñas cosas molestan más de lo normal. Comentarios mínimos se sienten invasivos. No hay paciencia, pero tampoco se entiende por qué. Otro patrón frecuente es la desconexión emocional. No es tristeza profunda, es una especie de apatía suave. Las cosas que antes generaban interés ahora se sienten planas. No hay entusiasmo, pero tampoco dolor intenso. El sistema nervioso, saturado, empieza a protegerse cerrando puertas. También aparece la duda constante. No sobre grandes decisiones solamente, sino sobre todo. ¿Esto está bien? ¿Debería hacer otra cosa? ¿Y si me equivoco? La mente saturada pierde confianza en su propio criterio.
no porque no lo tenga, sino porque está cansada de evaluar sin descanso. En los vínculos, la saturación se manifiesta como hiperdisponibilidad seguida de agotamiento. Das mucho, escuchas, acompañas, sostienes, y de pronto necesitas aislarte sin poder explicarlo bien. No es falta de amor, es falta de espacio interno. Bessel van der Kolk explica que cuando el cuerpo permanece mucho tiempo en estados de activación, empieza a responder en automático: huida, cierre, irritación, desconexión. No es una elección consciente, es un mecanismo de supervivencia. Y aquí aparece algo importante. La saturación no te vuelve una mala persona, te vuelve una persona sobrepasada. La autoayuda mal entendida suele decirte que gestiones mejor tus emociones, que pongas límites, que seas más consciente. Pero cuando estás saturado, incluso esas recomendaciones se sienten como otra exigencia más. Por eso el primer paso no es cambiarte, es entenderte, ver que tu cansancio tiene lógica, que tus reacciones no son defectos, sino señales, que tu mente no está fallando, está intentando protegerse. La claridad no vuelve de golpe, vuelve cuando el sistema deja de estar en alerta constante. Y para eso, primero hay que dejar de tratar la saturación como un problema personal y empezar a verla como lo que es, una consecuencia humana de un entorno que no se detiene. Si miras todo el recorrido hasta aquí, hay algo que empieza a volverse claro. La saturación emocional no aparece porque estés perdido, sino porque no tienes espacio. Espacio para pensar sin urgencia, espacio para sentir sin tener que reaccionar, espacio para estar sin producir algo a cambio. Byung-Chul Han habla de la necesidad de recuperar la negatividad, el silencio, la pausa, la interrupción del flujo constante, no como rechazo al mundo, sino como condición para volver a habitarlo con sentido. Sin pausa no hay profundidad, sin vacío no hay comprensión. La claridad no surge cuando haces más introspección, sino cuando dejas de llenarte, cuando permites que la mente no responda a todo, cuando aceptas que no todo estímulo merece una reacción emocional. Hannah Arendt diferenciaba entre actuar y pensar. Actuar es moverse en el mundo, pensar es retirarse momentáneamente de él para comprenderlo. El problema es que hoy casi no nos retiramos nunca. Vivimos en escena permanente, y una mente siempre expuesta termina agotándose, no por fragilidad, sino por falta de refugio. Integrar esto en la vida real no significa desaparecer, aislarse o volverse indiferente. Significa reordenar la relación con el ruido. No todo mensaje necesita respuesta inmediata. No toda emoción necesita ser explicada. No toda incomodidad es un problema que debas resolver ya. Daniel Goleman insiste en algo simple pero olvidado. La atención define la experiencia. Donde pones la atención, pones tu energía vital. Y si la atención está siempre fragmentada, la vida se siente fragmentada. Recuperar espacio interior es un acto silencioso. No se anuncia, no se muestra, no se optimiza. Es permitirte momentos donde no estás mejorando, sanando, aprendiendo ni avanzando, solo estando. Bessel van der Kolk señala que el sistema nervioso se regula más por seguridad que por comprensión racional. El cuerpo necesita señales de que no todo es urgente, de que no todo es amenaza, de que puede bajar la guardia. Y esas señales no vienen de discursos, vienen de experiencias simples, ritmo más lento, límites suaves, silencios reales. La integración no es un gran cambio externo, es un ajuste interno. Dejar de tratarte como un proyecto y empezar a tratarte como un organismo vivo. No se trata de apagar el mundo, se trata de volver a habitarte. Porque cuando recuperas espacio interior, algo se ordena solo. La niebla baja, las decisiones se simplifican. La vida deja de sentirse como una carrera constante. No porque todo se resuelva, sino porque ya no estás pensando desde el agotamiento. Y desde ahí, la claridad vuelve.